La tradición del hueso de los deseos. La Navidad en la mansión de mis padres siempre fue un ejercicio de perfección asfixiante. El olor a pino natural se mezclaba con el aroma del barniz caro de los muebles de caoba y el perfume metálico de la platería recién pulida. Afuera, la nieve caía con una furia silenciosa, sepultando los jardines y bloqueando las carreteras, dejándonos en una burbuja de calidez artificial y secretos familiares. Mi familia cree en las apariencias. Cree en las sonrisas blancas, en los brindis prolongados y en las tradiciones que se remontan a siglos atrás, a una época en la que la supervivencia justificaba cualquier atrocidad. Esa noche de Nochebuena, la mesa estaba dispuesta con una elegancia criminal. Los candelabros de oro goteaban cera roja sobre el mantel de lino blanco, pareciendo pequeñas heridas sangrantes sobre una venda limpia. Mi padre estaba en la cabecera, luciendo su traje más costoso, con una calma que me resultaba inquietante. Mi madre, a su derecha, mantenía una postura rígida, con los ojos fijos en el gran plato de plata tapado que dominaba el centro de la mesa. Pero lo que más me perturbaba no era su silencio, sino la silla vacía a mi lado. El lugar de Lucía, mi hermana mayor. ¿Dónde está ella?, pregunté, y mi voz sonó pequeña, devorada por las sombras que las velas proyectaban en las paredes. Dijeron que vendría de su internado para las fiestas. Hace meses que no hablo con ella. Sus cartas dejaron de llegar en noviembre. Mi madre no parpadeó. Su sonrisa era una máscara de porcelana agrietada. Lucía ha hecho un gran sacrificio por esta familia, Mateo, respondió ella, y su voz tenía la suavidad de una navaja rozando la seda. Ella es la razón de que este año nuestra mesa sea tan abundante. Deberías estar agradecido. Una familia solo es tan fuerte como el vínculo que la alimenta. Mi padre procedió a destapar el plato principal. No era un pavo común. La carne era de un color rosado extraño, casi perlado, y estaba bañada en una salsa espesa y dulce que olía a almendras y a algo más, algo que me recordaba al olor de las sábanas de Lucía cuando estaba enferma. Empezaron a servirme. La carne se deshacía al contacto con el tenedor, revelando una textura fibrosa y delicada. Come, hijo, ordenó mi padre. Sus ojos, antes azules y claros, parecían ahora dos pozos de alquitrán. No permitas que el esfuerzo de tu hermana se desperdicie. Ella quería esto. Ella entendió que, para que algunos prosperen, otros deben ser entregados. Empecé a comer por puro instinto de supervivencia. El sabor era abrumador, una dulzura metálica que se pegaba al paladar y me revolvía el estómago. Mientras masticaba, sentí algo duro en mi boca. Un objeto pequeño, sólido. Lo saqué con discreción y lo dejé en la servilleta. Era un pequeño pendiente de oro con forma de estrella. El mismo que yo le había regalado a Lucía en su último cumpleaños. El mismo que ella juró que nunca se quitaría. El aire en el comedor se volvió pesado, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por ceniza. Miré a mis padres. Ellos comían con una voracidad mecánica, sus mandíbulas moviéndose en una danza rítmica, sus ojos fijos en los míos, disfrutando de mi comprensión lenta y dolorosa. El horror no fue una explosión, sino una marea negra que subía por mis piernas, paralizándome. Y ahora, dijo mi padre, limpiándose la comisura de los labios con un gesto aristocrático, la parte más importante. La tradición del hueso de los deseos. Metió la mano en la cavidad de los restos de la carne y extrajo un hueso largo, curvo, que terminaba en una doble articulación. No era el hueso de un ave. Era demasiado largo, demasiado sólido, demasiado humano. Era una clavícula. Pero no una clavícula cualquiera, tenía una pequeña marca, una cicatriz ósea de cuando Lucía se cayó del columpio a los 8 años. Toma un extremo, Mateo, dijo mi madre, extendiendo su mano pálida y fría. Pide un deseo. Si el hueso se rompe a tu favor, tendrás un año de éxito y salud. Si se rompe a favor de la familia, sabremos que el ciclo debe continuar. Me obligaron a sujetar el hueso. Sentía la calidez residual de la carne en mis dedos. Al otro lado, mi madre apretaba con una fuerza sobrenatural. La lógica de mi mente intentaba escapar, buscar una salida, negar lo que mis ojos veían, pero el olor del comedor, ese olor a familia podrida, me mantenía anclado a la realidad. ¿Por qué? Sollocé,
con las lágrimas corriendo por mis mejillas y mezclándose con los restos de la cena en mi plato. Porque la fortuna tiene un precio, Mateo, susurró mi padre. Cada 10 años, el árbol de nuestra familia debe ser regado con la sangre de su rama más joven. Fue el turno de Lucía. Ella aceptó su destino con la gracia de una reina. Y ahora, gracias a ella, nosotros viviremos 10 años más de opulencia. Nadie nos hará preguntas. Nadie nos buscará. El mundo solo verá a una familia exitosa que lamenta la pérdida de una hija rebelde que huyó de casa. Rómpelo, Mateo, insistió mi madre, y su voz empezó a sonar como un coro de miles de voces susurrando desde el infierno. Pide tu deseo. Tiramos. El sonido del hueso quebrándose no fue un crujido seco, sino un chasquido húmedo que resonó en toda la mansión, como si las paredes mismas se estuvieran rompiendo. El trozo más grande quedó en la mano de mi madre. Ella soltó una carcajada que se convirtió en un grito de júbilo inhumano. ¡Excelente!, exclamó mi padre, levantando su copa de vino tinto, que ahora parecía sospechosamente espeso. El ciclo continúa. La familia prevalece. Me quedé allí sentado, mirando el pequeño trozo de hueso en mi mano. La comprensión final me golpeó con la fuerza de un mazo. No solo me habían obligado a comer a mi propia hermana. Me habían convertido en cómplice. Ahora, el secreto de su muerte corría por mis venas, formaba parte de mi tejido, de mi propia carne. Ya no era una víctima. Era uno de ellos. No te pongas triste, Mateo, dijo mi madre, acariciando mi mejilla con sus dedos manchados de grasa. Tienes 10 años para disfrutar de todo lo que el mundo tiene para ofrecerte. 10 años de lujos, de viajes, de poder. Se acercó a mi oído y su aliento me supo a la carne de Lucía. Y dentro de 10 años, cuando la cena vuelva a servirse, esperamos que tú también aceptes tu destino con la misma gracia. Al fin y al cabo, alguien tiene que alimentar a la próxima generación. Miré el plato vacío. Miré la silla de Lucía. Y por primera vez en toda la noche, sentí un hambre atroz. Un hambre que no se saciaba con comida normal. Un hambre que me decía que, muy pronto, yo también miraría a alguien que amo y solo vería una ofrenda. ¡Feliz Navidad! Espero que disfrutes de tu cena. Y sobre todo, espero que no encuentres ningún objeto extraño en tu plato. Porque una vez que tragas, ya no hay vuelta atrás. El invitado bajo las raíces. Regresar a la casa de mis padres para la Nochebuena no fue un acto de amor, sino de culpa. Hacía 10 años que no ponía un pie en esa estructura de madera y piedra que se alzaba como un monumento al silencio en medio del bosque nevado. El aire allí arriba es distinto, es un aire que no alimenta, que solo gélida los pulmones y te recuerda que eres un intruso en un reino de escarcha. Mis padres siempre fueron personas de tradiciones inquebrantables, pero había una en particular que yo había intentado borrar de mi memoria, la llegada del invitado. Cuando era niño, me decían que el árbol de Navidad no era un adorno, sino un sello. Un sello que mantenía a raya lo que vivía debajo de los cimientos. Si el árbol brilla, la casa está a salvo, decía mi padre mientras sus dedos, siempre amarillentos y nudosos, enredaban las luces alrededor de las ramas secas. Pero este año, al cruzar el umbral, noté que algo había cambiado. La casa no olía a pino ni a leña, sino a algo dulce y pegajoso, como la fruta que se pudre al sol, mezclada con el aroma metálico de la sangre seca. Mis padres me recibieron en el vestíbulo. Se veían extrañamente jóvenes, con una piel que brillaba bajo la luz mortecina de las velas, una piel tan tensa que parecía que sus huesos iban a perforarla en cualquier momento. Sus sonrisas eran demasiado anchas, demasiado perfectas, como si hubieran sido dibujadas por un artista con un pulso tembloroso. No hubo abrazos, solo una mirada de evaluación, como si estuvieran comprobando la calidad de una pieza de carne en la carnicería. «Has crecido sano, Julián», dijo mi madre, y su voz sonó como el crujido de las hojas secas bajo el hielo. «El invitado estará muy complacido esta noche. Has traído mucha vida contigo». Me llevaron al salón. En el centro, donde siempre solía estar el abeto, ahora se alzaba algo que solo podía describir como una pesadilla botánica. No era un pino.
Era una estructura de raíces negras y fibrosas que se retorcían hacia el techo como dedos agónicos. No tenía hojas, pero de sus ramas colgaban orbes de cristal que contenían algo que palpitaba. Al acercarme, sentí un mareo súbito. Dentro de los orbes no había adornos, sino fragmentos biológicos, un diente, un mechón de pelo, un pedazo de encía, un ojo que seguía parpadeando con una lentitud desesperante. ¿Qué es esto? Logré articular, mientras el sabor a Billy subía por mi garganta. Es el árbol de la gratitud, respondió mi padre, colocándome una mano en el hombro. Su tacto no era humano, era tan frío que quemaba. Cada año, para que la cosecha de nuestras vidas siga siendo próspera, debemos devolverle algo a la tierra. El invitado vive debajo, Julián. Él nos dio esta casa, nos dio nuestra salud, nos dio este tiempo eterno. Y hoy, tú eres el regalo que cerrará el ciclo de la década. Intenté correr hacia la puerta, pero mis pies se sentían pesados, como si el suelo de madera se hubiera convertido en lodo. Miré hacia abajo y vi con horror que las raíces del árbol se habían deslizado por las grietas de las tablas y estaban envolviendo mis tobillos. No eran raíces normales, tenían pequeños poros que succionaban mi piel, creando hematomas instantáneos de un color púrpura profundo. No luches, hijo, susurró mi madre, acercándose con un cuenco de plata lleno de un líquido espeso y oscuro. Es un honor ser la médula que alimente el invierno. ¿No lo sientes? El silencio está cantando. Y entonces, lo escuché. Debajo de mis pies, un sonido rítmico empezó a vibrar. No era un latido, sino un sonido de masticación. Algo inmenso, algo antiguo y hambriento estaba despertando en las profundidades de la tierra, y su hambre se filtraba a través de las raíces hacia mi cuerpo. La habitación empezó a girar. Las luces del árbol, que yo creía eléctricas, empezaron a emitir un brillo orgánico, una luminiscencia producida por la descomposición. Mis padres se arrodillaron ante el árbol. Empezaron a entonar un villancico, pero las palabras estaban invertidas, deformadas por una gramática que no pertenecía a este mundo. Sus voces se entrelazaban con el sonido de la masticación subterránea, creando una armonía que me desgarraba la cordura. Sentí como mi voluntad se desmoronaba. La parte lógica de mi cerebro, la que decía que esto no podía ser real, fue silenciada por una ola de euforia terrorífica. Sentí la primera punzada de dolor cuando una de las raíces perforó el músculo de mi pantorrilla. No fue un dolor agudo, sino una invasión cálida. La raíz no estaba rompiendo mi cuerpo, se estaba integrando en él. Estaba sustituyendo mis venas por sus fibras negras. Miré mis manos y vi cómo mis uñas empezaban a caerse, dejando paso a pequeños brotes de madera oscura. Mi madre se acercó y, con una ternura que me resultó más aterradora que cualquier violencia, me dio a beber del cuenco. El líquido sabía a tierra fértil, a recuerdos olvidados y a una soledad absoluta. Al tragarlo, mi visión cambió. Ya no veía el salón de mis padres. Veía lo que había debajo. Vi una red infinita de carne y madera que se extendía por kilómetros bajo la nieve, conectando cada casa de este valle maldito. Vi a otros como yo, suspendidos en el ámbar de las raíces, con los rostros congelados en una expresión de éxtasis y agonía, sirviendo como baterías biológicas para algo que nunca debe salir a la superficie. Bienvenido a la familia, Julián, dijeron mis padres al unísono. Sus rostros empezaron a marchitarse, su juventud desapareciendo en segundos mientras la mía era succionada por el invitado a través del árbol. Ellos recuperaban su humanidad a cambio de la mía. El trato estaba hecho. Ahora estoy aquí, pero ya no soy Julián. Soy parte del árbol. Soy el brillo en las esferas de cristal. Puedo sentir cada copo de nieve que cae sobre el techo de la casa. Puedo sentir el hambre de mis padres que ya están planeando quién será el invitado del próximo año. Mi conciencia se desvanece por momentos, convertida en savia negra que alimenta a la entidad que duerme bajo las raíces. Si esta noche caminas sobre la nieve y escuchas un crujido que no parece natural, si sientes que el árbol de tu sala vibra cuando te acercas, no te engañes pensando que es la magia de la Navidad. Es el invitado, comprobando la madurez de su próxima comida.
No cierres los ojos, porque en la oscuridad, las raíces crecen más rápido. Y recuerda, la Navidad no se trata de lo que recibes, sino de lo que estás dispuesto a entregar para que el mundo siga girando un año más. ¿Sientes ese pequeño pinchazo en tu talón mientras escuchas esto? No es un calambre. Es el invitado saludándote. Él sabe que lo has escuchado. Él sabe que ahora eres parte de la red. ¡Feliz Navidad! Nos vemos bajo la tierra. El Evangelio de la carne de cera. La Navidad no es el nacimiento de un Salvador. Es el aniversario de una deuda que nunca terminaremos de pagar. Durante años, creí que mi familia era simplemente devota, obsesionada con la representación del nacimiento en el pesebre que instalaban cada diciembre en el sótano de la vieja casona familiar. Era un pesebre a escala real, con figuras de cera tan perfectas que a veces, bajo la luz vacilante de las velas, juraría que las veía respirar. Mis padres pasaban horas allí abajo, susurrando oraciones en un idioma que no era latín ni ninguna lengua que yo pudiera reconocer. Decían que estaban preparando el camino. Decían que la perfección requería paciencia. Este año, tras la muerte de mi padre, me vi obligado a regresar. La casa olía a parafina derretida y a desinfectante industrial. Mi madre me recibió con una palidez que no era de este mundo, su piel parecía translúcida, como si detrás de sus mejillas no hubiera sangre, sino una sustancia amarillenta y densa. No hubo palabras de consuelo por la pérdida de mi padre. Solo una instrucción directa: baja al pesebre, Samuel. Es tu turno de completar la escena. Al bajar las escaleras de madera, el aire se volvió tan espeso que cada inhalación se sentía como tragar aceite. El sótano había crecido. No recordaba que fuera tan vasto, un laberinto de sombras donde las figuras de cera estaban dispuestas en círculos concéntricos. Los pastores, los reyes, los ángeles colgando de ganchos oxidados en el techo, todos tenían una expresión de agonía congelada. Al acercarme a la figura de San José, sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. El rostro de la estatua era idéntico al de mi padre. Pero no era una copia. Tenía sus poros, sus cicatrices, incluso el pequeño lunar cerca del ojo izquierdo. Al tocar la mano de la figura, no sentí el frío de la cera, sino una calidez residual, un latido tan lento que parecía el de una montaña. Él no está muerto, Samuel, susurró mi madre desde la oscuridad de la escalera. Solo ha sido perfeccionado. La carne es débil, se pudre, se traiciona a sí misma. Pero la cera es eterna. El invitado de la Nochebuena no acepta ofrendas marchitas. Él quiere lo que es inmutable. Intenté retroceder, pero las figuras de los pastores parecían haberse movido. Sus pies de cera no hacían ruido sobre el cemento, pero ahora estaban bloqueando la salida. Sus ojos, hechos de vidrio soplado, brillaban con una inteligencia malévola. Mi madre bajó el último escalón sosteniendo un cuchillo de carnicero y un gran balde de parafina hirviendo. El vapor que emanaba del recipiente tenía un olor fétido, como si hubieran derretido los recuerdos y los pecados de toda una generación. ¿Sabes por qué siempre te sentimos tan lejos, hijo?, preguntó ella, mientras su rostro empezaba a agrietarse, revelando una capa de material sintético debajo de su piel. Porque todavía tienes demasiada humanidad. Demasiado ruido en tus venas. El pesebre necesita un nuevo pastor. Uno que no parpadee. Uno que no grite cuando el mundo se acabe. La parálisis no fue física al principio, fue una invasión mental. Mis propios recuerdos empezaron a disolverse. Intenté pensar en mi infancia, en mis amigos, en mi vida fuera de esa casa, pero solo encontraba imágenes de velas consumiéndose. Mis pies empezaron a sentirse pesados, unidos al suelo por filamentos de cera que brotaban de las juntas de las baldosas. El dolor comenzó cuando mi madre vertió la primera gota de parafina sobre mi mano abierta. No quemó la piel, se hundió en ella, reemplazando mi dermis por una superficie lisa y sin poros. Grité, pero el sonido que salió de mi garganta fue un silbido sordo, como el de una tetera hirviendo. Vi con horror cómo mis dedos se alargaban y se volvían rígidos, perdiendo las articulaciones. Mi madre trabajaba con una eficiencia aterradora, moldeando mi torso, eliminando las imperfecciones de mi abdomen, alisando mi pecho hasta que mi corazón no fue más que un eco confuso atrapado en una caja de resina. ¿No lo sientes, Samuel?, decía ella, mientras me cosía los párpados con un hilo de seda dorada. El silencio es el verdadero regalo de la Navidad. No más hambre.
no más miedo. Solo la eternidad de ser una pieza en el gran diseño del invitado. El tiempo dejó de tener sentido. Podían haber pasado minutos o siglos. En la oscuridad de mi ceguera impuesta, empecé a escuchar las voces de las otras estatuas. No hablaban con palabras, sino con vibraciones. Eran cientos. Miles de voces atrapadas en sarcófagos de cera, gritando en un vacío sin fin, rogando por una muerte que nunca llegaría. Entendí que el pesebre no era una representación del nacimiento, sino una prisión de almas. Una granja de conciencia estática destinada a alimentar a algo que vive en el frío entre las estrellas, algo que solo se acerca a la tierra cuando las noches son más largas. Sentí como mi madre me colocaba en una posición de adoración, de rodillas, con las manos juntas. El último rincón de mi humanidad se aferraba a la sensación de una lágrima que intentaba brotar, pero el conducto lagrimal ya había sido sellado con resina. Mi conciencia se convirtió en un punto minúsculo de dolor puro, una chispa atrapada en un bloque de hielo caliente. Escuché la puerta del sótano abrirse. Escuché pasos pesados, inhumanos, que hacían vibrar el cemento. No eran los pasos de mi madre. Era algo mucho más grande, algo que arrastraba una túnica de cuero seco y que exhalaba un aire que congelaba la parafina al instante. El invitado había llegado para la cena de Nochebuena. Y yo era el plato principal de la adoración. «Míralo, señor», dijo la voz de mi madre, que ahora sonaba como el crujido de un incendio. «Es joven. Su alma todavía tiene sabor. Úsalo para que tu luz siga brillando en el vacío». Sentí una mano gigante, compuesta por miles de dedos pequeños que se retorcían, posarse sobre mi cabeza de cera. No hubo dolor físico, sino una violación total de mi mente. La criatura empezó a extraer mis pensamientos, mis sueños, mis miedos, devorándolos con una voracidad cósmica. Vi el fin del universo, vi galaxias apagándose como velas en una tormenta, y comprendí que nuestra existencia solo sirve para retrasar un segundo el hambre de este ser. Ahora, estoy aquí. Si vienes a visitar la vieja casa de los Walton, verás un pesebre magnífico. Te detendrás frente a la figura del pastor joven, impresionado por el realismo de su expresión, por la forma en que sus manos parecen temblar bajo la luz de las velas. Quizás sientas una extraña tristeza al mirarme. Quizás te preguntes cómo un artista pudo capturar tal nivel de desesperación en un material tan inerte. Pero ten cuidado. No te acerques demasiado. Si el silencio de la habitación se vuelve demasiado profundo, podrás escuchar el latido de mi corazón de cera. Y si escuchas con suficiente tensión, empezarás a sentir que tu propia piel se vuelve suave, que tus articulaciones se endurecen y que el olor a parafina empieza a emanar de tus propios pulmones. Porque el pesebre nunca está completo. Siempre hay lugar para uno más. Siempre hay una silla vacía, un plato extra, una figura que falta. Y tú, que estás escuchando esto en la seguridad de tu hogar, con las luces de tu árbol parpadeando rítmicamente, tú tienes la piel perfecta para ser el próximo ángel en nuestra escena. ¡Feliz Navidad! No apagues las luces. Porque en la oscuridad, la cera nunca deja de correr. Y el invitado siempre tiene hambre de rostros nuevos.